Bien, Pablo, agradecerte por estos minutos y comenzaríamos con este fenómeno que va en aumento y en complejidad, como es eh, la frontera sur de México y Centroamérica respecto a la migración, que cada vez es un fenómeno más global, y el rol que tiene el observatorio donde vos estás trabajando, de la Universidad de Chiapas. Sí, bueno, creo que pues sí, como dices, es el gran fenómeno a nivel global, pues que está llevándonos a una reflexión amplia de una globalización que se ha adjetivado de tantas formas, pero que en lo que toca a una interpretación del fenómeno una visión de la expulsión, ¿no? Del desplazamiento forzado. Y aunque el desplazamiento siempre se acortó a una idea de estar dentro de las fronteras nacionales, hoy vemos que es un fenómeno sistemático que se vincula ciertamente a la condición de los territorios de origen, que explica toda una serie de violencias múltiples que van desde la ingobernabilidad, la extorsión, la persecución política, las estructuras, digamos, de desigualdad que rigen muchos de estos espacios de ese abstracto sur global, pero también un gran fenómeno de reacomodo de la energía vital a nivel de una sociedad global que no tiene excepción y que a la vez también nos marca los parámetros de estas fronteras imperiales o estos limes. Yo creo que a la vez han llevado a que tengamos que interpretar esto que vivimos en la frontera sur, que también tiene su dejo muy centrado en mirar hacia, pero si nos situamos como lo intentamos desde el observatorio, desde un territorio transfronterizo, en donde el estar y la comprensión es mutuo, es decir, que también ese territorio en disputa, tránsito, que se abre, se cierra históricamente y que disputa incluso la idea de las historias nacionales. En este caso, Chiapas fue la última entidad que se anexiona al Estado mexicano y es un hito importante de apenas siglo y medio, ¿verdad? Que en la larga duración no es tanto. Y si vemos el conjunto de relaciones familiares, de vínculos primordiales en las estructuras sociales de la gran sociedad maya que se comparten entre los Altos de Chiapas, la región del Soconusco y todo el territorio transfronterizo que comparte con el altiplano guatemalteco, vemos que hay una vinculación muy fuerte que incluso se expresa en que balnearios naturales de la población cachiquel estén justamente aquí en los territorios de los Grandes Lagos en Comitán, ¿verdad? Entonces, desde ese, digamos, como relato así tan anecdótico, quiero decir que este territorio compartido también lo tenemos que leer en términos de la externalización de las fronteras, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que vemos en los últimos 4 años y medio y de forma extensa en los últimos 12, en tanto programas estratégicos de un Estado que implementa sistemáticamente distintas estrategias de contención, retención y apertura estratégica de una frontera, tienen que ver directamente con el despliegue y el mandato de la política migratoria estadounidense, ¿verdad? Es decir, el reflejo entre las políticas de la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos, nuestra frontera norte, que es una gran frontera también de todo este tránsito migratorio y la imaginación que persigue la idea del sueño americano, pues acá lo vemos también siempre en un reflejo, un fenómeno de espejo, ¿verdad? Siempre con sus propios, digamos, grados de soberanía desde las decisiones del Estado mexicano y las autoridades locales y los propios poderes fácticos que gobiernan también este territorio, incluyendo también la capacidad de resistencia y de autogestión del territorio de los movimientos sociales, y a la vez como parte también de un alineamiento, ¿no? Que en el caso, digamos, reciente de esta coyuntura, como lo vemos en el ODEMCA, que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas, en CESMECA, en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pues se trata de explorar una dimensión de la capacidad de lo democrático en tanto participación, accionar, digamos, de la sociedad civil en múltiples formas instituidas y otras más instituyentes de los movimientos, pero que finalmente hemos visto que impacta directamente en esta interpretación de lo fronterizo, ¿no? Y donde en lo que toca la coyuntura reciente, que ya es un sexenio de cuarta transformación, autodenominada cuarta transformación,
porque no ha sido la sociedad a la que le delegamos ese reconocimiento histórico, y menos ahora, aunque una transformación brutal sí, quizá. En todo caso, lo que vemos es que un hecho inédito fue que la creación de la Guardia Nacional se convirtió en una fuerza explícita de orden contrainsurgente en términos de contención fronteriza, que sí responde a funciones muy similares a lo que ha dictado el Comando Norte y buena parte de las directrices de movilización y entrenamiento que tiene la patrulla fronteriza estadounidense, y donde, para sorpresa de la promesa de tener un órgano civil que tenía como prioridad la seguridad pública, pues vimos que desplegó buena parte de su energía a dos cosas, ¿no? A hacerse cargo de funciones elementales del Estado mexicano, o sea, de 12 tareas primordiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, se han triplicado a tareas que van desde entrega de despensas, entrega también de los fondos de programas sociales, hasta cuidado de aeropuertos y resguardo y construcción de las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el proyecto transísmico en Tehuantepec, hasta el cuidado ficticio de carreteras, que acompañado de esa gran tarea que le delega el Estado, su otra gran función fue y es la contención migratoria, ¿no? Entonces, pues nos vemos ahora mismo en una situación en la que Chiapas toma un valor estratégico inédito, después de lo que significó el acontecimiento de 1994 con el levantamiento del EZ y todo el proceso de autogobierno, autonomía y resistencia que ha sido pues un hito importante para México y muchas partes del mundo, pero también hoy por hoy, por ser el otro gran frente, que yo creo que junto con el Darién y el Urabá, son los dos grandes cuellos de botella de este importante espacio estratégico que es el Istmo centroamericano, en donde vemos que justamente está colocada en una dimensión central para explicar la contención y el flujo estratégico e incluso la construcción de un perverso mercado de tráfico de personas que ha significado una derrama millonaria para esta gran empresa perversa del crimen organizado que amplía, ¿no? O sofistica sus redes de comercio. Entonces, bueno, esos son algunos elementos que puedo contarte inicialmente sobre esta Ujú. percepción de esta frontera. Como sabemos, Pablo, México en este momento está en plena campaña electoral para elegir un nuevo presidente. ¿Cómo? Siempre es una curiosidad que tengo, ¿no? ¿Cómo articulan esas elecciones nacionales y subnacionales con la democracia interna de las comunidades, digamos? ¿Cómo es posible eso? Sí, bueno, yo creo que ese es un tema muy interesante. Yo como lo veo y también como lo intentamos trabajar desde el observatorio ha sido justamente desde la dimensión de las democracias otras, ¿no? Anualmente hemos en los últimos 9 años sostenido estos foros sociales sobre democracias otras que buscan precisamente darle una fuerza a esta dimensión más instituyente desde los movimientos de hacerse de lo democrático, más allá de las estructuras instituidas que son los partidos políticos, las estructuras organizativas a través de ayuntamientos y todas las figuras finalmente coloniales y republicanas que persisten a través de los estados en México y las instituciones federales, ¿no? Entonces, creo que algo que marca todo este eje geopolítico de los territorios purépechas en Michoacán, pasando por parte de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas y parte del centro de México, ha sido como un eje autonómico que tiene que ver con parte de esa historia insurgente y que traído al contexto contemporáneo, al menos de las últimas 3 décadas, que es un hito importante el 94 con el ZLN, no porque inaugure algo que no existía, sino porque vuelve a poner en el centro la capacidad autogestiva de hacerse del autogobierno, ¿no? Es decir, retraer imaginarios existentes a nivel precolonial, pero también reinventarlos, ¿no? Y otros incluso crearlos para crear instituciones sociales desde las cuales las sociedades, sobre todo en este caso el potencial de las sociedades de los pueblos originarios, han insistido en la importancia de poder tener una capacidad de autogobierno a nivel local y para ello pues ha habido casi como dos grandes modelos, ¿no? Después de la ruptura y la traición, como se le nombra desde el movimiento zapatista
por parte del gobierno federal a los acuerdos de San Andrés firmados en 1996, pues empieza todo un proceso de preguntas hacia adentro, ¿verdad? O sea, si la respuesta no está hacia la estructura estatal y las reformas constituyentes que corresponden, entonces hagámonos cargo de que las 9 y 12 demandas que se plantearon en el levantamiento sean la tarea para resolver desde nuestra capacidad organizativa. Entonces, llevan a que en 2003 finalmente se convoca la constitución de los caracoles como grandes zonas o regiones que aglutinan a su vez los municipios autónomos rebeldes zapatistas, y que es una geografía paralela, ¿verdad? Ya la territorialidad zapatista empieza a marcar un desafío a la territorialidad hegemónica municipal del Estado chiapaneco, ¿verdad? Y a la política contrainsurgente del Estado mexicano. Entonces, esta vía de la autonomía de facto, por nombrarla así, de hacerse de instituir sus propias juntas de buen gobierno para desde ahí deliberar las agendas fundamentales del gobierno local, desde el ámbito de justicia, salud, educación autónoma, hasta otros ámbitos más todavía profundos en términos del ámbito artístico, comunicativo, de hacer efectiva la ley revolucionaria de mujeres, por ejemplo. Tiene un momento muy importante que inspira parte del movimiento sur-sureste, pero también de comunidades en el centro y norte, ¿verdad? Por no decir que en otras latitudes también de Abya Yala, ¿no? Y de América Latina. Pero el otro gran, creo, hito que también marca otra corriente es la autonomía de Yure, ¿no? Que es esta posibilidad de que desde el acontecimiento, por ejemplo, de Cherán en Michoacán, con el gran momento del autocerco que esta comunidad purépecha genera ante el saqueo indiscriminado por parte de poderes fácticos históricos, ¿no? De los talamontes vinculados con grupos criminales, el narcotráfico aguacatero, ¿no? Y la omisión del Estado que había perdido un control muy, muy evidente en Michoacán. En 2011 establecen desde esas fogatas una conciencia de autogobierno, pero no conformes con hacerse todo, el cargo de esa autogestión, más bien imputan al Estado y le piden que esa institución social que están ellos generando a través de un consejo mayor instituido por 12 queris, que son 12 autoridades, 6 mujeres, 6 hombres, le demandan al Estado que le reconozcan, ¿no? Y el Instituto Electoral de Elecciones y Participación Ciudadana de Michoacán se opone, ganan ellos finalmente un juicio a nivel regional o federal, y vaya, esto abre otra vía que es la autonomía de jure, ¿no? Es decir, sí somos de facto, lo gestionamos, pero además recibimos el presupuesto que corresponde a este ayuntamiento, aunque internamente tengamos la libertad de que bajo nuestras normas y procedimientos establecemos cómo gobernarnos. Y esto tuvo un impacto, fíjate, después en el propio Chiapas, tanto en el caso de Oxchuc, que es la única experiencia en Chiapas que hoy se gobierna por usos y procedimientos propios, o usos y costumbres, como algunos le nombran, y he instalado también un consejo de gobierno autónomo, que es todo un tema a explicar porque también ha sido bastante atropellado, ¿no? Conflictivo, pero finalmente esa experiencia también fue demandada por parte de los municipios de Zitalá y Chilón, de población celtal, en la región norte de los Altos, con quienes también tenemos un vínculo desde el observatorio, y que también han demandado eso, ¿no? Por inspiración zapatista, pero también por otras manifestaciones de autogobierno, finalmente la capacidad de autogobernarse, pero demandar al Estado reconocimiento. Y eso es algo que en el caso de Zitalá y Chilón hasta ahora no han logrado. Pero creo que esas experiencias las planteo porque precisamente están en una tensa convivencia con esta otra estructura formal del Instituto Nacional Electoral, y es muy interesante ver que sí incide en la agenda, digamos, estos proyectos de autogobierno local inciden como modelos de autogestión de recursos y autogobierno en pequeñas experiencias locales, incluso aquí en el norte de San Cristóbal, en la comunidad de Candelaria, o se vuelven grandes proyectos de visibilizar un proyecto distinto de nación, como fue la aspiración del Consejo de Gobierno Indígena que se lanzó en la campaña de 2016-2017 por parte del Congreso Nacional Indígena en México. Y por otro lado, pues vemos eso, que hoy cuando revisamos la geografía electoral de cara a las elecciones que tendremos en un mes, pues básicamente vemos que de los 124 municipios que tienen elección acá en Chiapas, uno es el de Oxchuc y ya no entra, y los otros son justamente territorios que viven como condiciones paralelas, ¿verdad?
sea, se han instituido autogobiernos de facto que no son reconocidos por la autoridad electoral, pero que tienen una capacidad organizativa y de movilidad territorial. Y esto tiene un impacto muy fuerte en lo que es la geografía del pueblo creyente, que es una de las bases de población indígena, elementalmente celtal, tzotzil, chol y parte también de población tojolabal, que ha sido un referente en los últimos 10 años alrededor del movimiento en defensa de la vida y el territorio. Entonces, toda esta capacidad de autogestión en la defensa del territorio ha generado una maduración muy importante, primero de articulación y segundo de capacidad efectiva de movilización para defender el territorio ante proyectos de despojo, como fue un proyecto de una megacarretera que quería conectar San Cristóbal con Palenque, que es una zona turística pues, emblemática, y que ha logrado una resistencia emblemática. Derrotó al gobierno de Enrique Peña Nieto, del Güero Velasco, ¿no? que fue aquí, Güero Velasco aquí gobernador en Chiapas, e incluso el gobierno de la 4T en Chiapas tampoco fue más allá. Entonces, te habla de una fuerza importante. Pero vemos a la vez que sí la propia geografía electoral también amedrenta, ¿no? Y llega a violentar en la medida en que impone el imperativo de que las sociedades tienen que adherirse a un partido político que ha sido una fuente de financiamiento y fragmentación del tejido social, al cual estos pueblos organizados le interpelan, ¿no? Y también le depositan una responsabilidad de que efectivamente los partidos parten de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy es una geografía a eso, ¿no? Siempre en disputa, que nos lleva a la incertidumbre si se lograrán o no instalar casillas, por ejemplo, para el 2 de junio. Y a eso, sin embargo, hay que sumarle también una capa más que es la geografía de la violencia, ¿verdad? En donde también grupos de familias, ¿no? Que fueron estructuradas por los partidos políticos y luego la ruptura de arriba produjeron también su ruptura interna, llevan a ruptura de tejidos comunitarios que se vuelven enconados conflictos entre parientes en una falta de capacidad de rotación de cargos que pues ha generado también que ciertos espacios de Chiapas tengamos incluso en los últimos 3 periodos electorales gobiernos provisionales en donde nunca se pudo realizar elección. Entonces dices, ¿cómo tenemos 12 años o 18 en algunos casos donde hay territorios que no han logrado nunca tener finalmente la formalización de ese proceso? Entonces, ¿y quién gobierna, verdad? Y otra capa, otra dimensión de esta capa de violencia, sin duda, la que hoy es un verdadero, una fuente lamentable de desastre, que es la pérdida de gobernabilidad por la violencia que produce la disputa entre cárteles, abiertamente, y una impotencia de las fuerzas públicas y del Estado para generar un mínimo de estabilidad y gobernabilidad que nos deja ver que, como lo muestra un informe de Data Cívica que denominó votar entre balas, Chiapas es uno de los estados, entre los 8 estados que tiene mayor tendencia de incidencia delictiva vinculada justamente a pues, secuestros, intimidación, ¿no? Autoridades electorales, candidatos, familiares, fuerzas de seguridad en combate, funcionarios, instalaciones, ¿no? Propiamente del Estado o integrantes de partido. Creo que son más de, si lo reviso por acá, tengo el dato, creo que estamos hablando de, según el registro entre 2018 y 23, casi de 22 situaciones de incidencia, ¿no? En donde la más notable es ataques, pues, a candidatos, ¿no? Que prácticamente estamos viviendo en el día a día, ¿no? El fin de semana pasado se hizo público que se secuestró al candidato del municipio de Frontera Comalapa. Y así a nivel local, ¿verdad? Entonces, vaya, intento redondear que encontramos varias capas de conflictividad anidadas históricamente sobre las que también se explica esta coyuntura de violencia desatada, pero que explicando toda esa acumulación de conflictividad, pues se vuelve todavía más difícil desentrañar, ¿verdad? Y vislumbrar cuál va a ser la capacidad real de que la elección en Chiapas y en todo México, pues se lleve a cabo en términos pacíficos y que alcance al menos una concurrencia mínima esperada, ¿verdad? Porque
existe miedo, pues, bastante miedo en la población.